Hubo un sueño llamado Paraguay. Ese sueño de un país que quería ser próspero. Un sueño en donde haya libertad. Sueño donde las personas podían ser libres y poder progresar. Ese sueño se estaba gestando en un pequeño país en el centro de América del Sur llamado Paraguay. Justamente cuando Paraguay nació en 1811, independizándose de España, estuvo 40 años bajo el mandato de Gaspar Rodríguez de Francia. Fue quizás una dictadura, pero sembró las bases de un país que se regía de los invasores extranjeros, colonizadores. Hubo una cierta protección, podríamos llamar políticamente, un proteccionismo, en donde el país no se abrió a los grandes avances, pero que la gente vivía libre y feliz y progresaba en ese incipiente país que se estaba gestando. Cuando murió Gaspar Rodríguez de Francia, lo sucedió en el gobierno un hombre llamado Carlos Antonio López. Este Carlos Antonio López hizo mucho por Paraguay. Tal es así que el primer ferrocarril en América del Sur lo tuvo Paraguay. La primera fundición de armas, donde se fabricaba armas, lo tuvo Paraguay, que va a quedar como ruina después, la llamada ruina de Humaitá. Esto provocó celos de las grandes potencias, sobre todo de Inglaterra. Inglaterra era el país, el único país que podríamos llamar industrial. Todos el resto de los países de América del Sur eran considerados países exportadores de granos. Nosotros, como sudamericanos, casi toda América, exportaba los granos. Inglaterra metían en sus fábricas todos eso y los transformaba en productos manufacturados, porque era el único país industrializado. Tanto era así que cuando Paraguay empezó a industrializarse un poquito con Carlos Antonio López, hubo un celo muy grande de parte de Inglaterra. Porque si el único país que vendía armas a todo el mundo era Inglaterra y Paraguay estaba empezando a fabricar armas, ¿para qué viajar tan lejos? La gente de América iba a comprar armas a Paraguay. Entonces no tendríamos que dejar que este país levante la cabeza, porque eso no nos beneficia a nosotros, decían los ingleses. Acá en la Argentina hubo gobiernos llamados federales, que también eran gobiernos más proteccionistas, que no se abrían tanto al influjo del libre mercado como era el caso de Inglaterra. Pero siempre los federales tuvo su antagonismo, que son los unitarios. Los unitarios creían que la prosperidad siempre
venía de Europa o de los países nórdicos o sobre todo de Inglaterra, porque ellos miraban con buenos ojos esta revolución industrial que se dio en Inglaterra y que todo eso tenemos que implantar en nuestros países. Hay que abrir el libre mercado y que circule esto sin restricciones. Paraguay no se negó al avance tecnológico. Con Carlos Antonio López, los ingenieros ingleses fueron los que fabricaron los primeros ferrocarriles en América del Sur. Pero eran contratados por el gobierno de Paraguay, traídos acá y se les pagaba. No se les vendía las concesiones, no era que Inglaterra venía a comprar y ellos mismos fabricaban para beneficio de ellos. Los ferrocarriles pertenecían al país. Hay que entender también el tema de la guerra de secesión que se dio entre el norte y el sur. El norte de Estados Unidos era muy industrial, en cambio el sur era más tradicional, más católico, el norte era más protestante y ellos apuntaban más al desarrollo industrial. En cambio, el sur de Estados Unidos se dedicaba más al campo, a las plantaciones de algodón, pero este algodón que producía Estados Unidos se mandaba a Inglaterra. Inglaterra tenía las grandes fábricas de ropa que ellos fabricaban de la planta del algodón, ¿no? Cuando se dio la guerra de secesión que duró en el 1961 a 1964, ganó el norte. Entonces todas esas plantaciones de algodón que tenía el sur quedó, o el norte de América de Estados Unidos se apoderó de todo el sur y entonces ese algodón que producía el sur ya no se mandaba a Inglaterra, sino que se mandaba para el norte, porque el norte como era desarrollado también, ya las mismas fábricas funcionaban ahí. Inglaterra con esta guerra de secesión quedó muy perjudicada porque el algodón que ellos recibían del sur de los Estados Unidos ya no iban para ellos. Entonces empezó a mirar el mapa y dijo, ¿dónde se produce algodón? Y vieron un país chiquitito en el corazón de América del Sur, Paraguay. Entonces la reina de Inglaterra le pregunta a Paraguay si quiere vender algodón. Paraguay dice, ningún problema, pero nosotros ponemos los precios. Inglaterra no estaba conforme con los precios que pedía Paraguay. Justo en esa época, el gobierno de Argentina se cambió, subió un tal Mitre, que era unitario y estaba muy proclive a las ideologías más británicas, esto del libre mercado y demás, del progreso indefinido, este pensamiento que viene de la modernidad, que lo de antes es peor, lo que viene es mejor y demás. Bueno, como Inglaterra había puesto los ojos en Paraguay y quería el algodón que producía Paraguay. Pero el gobierno de Paraguay era un país que estaba en pleno crecimiento y él mismo ponía las condiciones. Estaba dispuesto a venderle algodón, pero al precio que él ponía, no a lo que quería imponer Inglaterra desde allá. Y el precio que pedía Paraguay no le convenía. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer?
También el gobierno de Brasil, que todavía no era Brasil, era el Imperio de Brasil se llamaba en esa época, tenía muchas deudas con Inglaterra. Entonces dijo, vamos a financiar a estos dos países, o sea, de Argentina y de Brasil, que armen una guerra en contra de Paraguay. Antes de que levante cabeza este pequeño país, que está teniendo los primeros ferrocarriles, que tiene la primera fundación de hierro, está fabricando armas, y tiene el algodón que nosotros queremos. Si lo fundimos, va a ser de mucho beneficio para nosotros. Entonces ahí es donde paga al gobierno de Argentina y de Brasil, y empieza la guerra. Cuando Carlos Antonio López fallece, lo sucede en el poder un hijo militar, que es Francisco Solano López, que era un militar un tanto también prepotente, como todo militar, en un país pequeño pero pujante, en pleno crecimiento, toma el mando. Hubo un conflicto en Uruguay y el bando del partido que estaba siendo atacado era amigo del mariscal Francisco Solano López. Entonces, Francisco Solano López quiso ir en ayuda del gobierno uruguayo que estaba siendo atacado en ese momento. El Paraguay no tiene salida al mar, entonces tiene que pasar por ríos de otros países, como en el caso del río Paraná, tiene que pasar por Argentina para llegar a Uruguay. Entonces pide permiso para cruzar el río Paraná, para ir a ayudar a Uruguay. Pero como este gobierno de Mitre, de Argentina, estaba en contra del gobierno que estaba pidiendo ayuda a López, no le quiso dar el paso al mariscal. Quizás hizo mal el mariscal al declararle guerra a Argentina. Al declararle guerra a Argentina, también se mete Brasil y terminó perdiendo el amigo del mariscal López en Uruguay también, y tomó el otro bando, y también Uruguay se vuelve contra Paraguay. Ahí es donde arranca en 1865 la guerra de la Triple Alianza. Un historiador argentino, Alberdi, de acá de Argentina, un intelectual, a esa guerra lo llamó la guerra de la triple infamia, porque se dieron cuenta que Argentina y Brasil se vendieron al poder británico para irse en contra de un pueblo hermano, que es el Paraguay. Bueno, hoy es 1 de marzo, en Paraguay es feriado, es el día del mariscal Francisco Solano López, el día en el que murió, un 1 de marzo de 1870, cuando quedaron con algunos niños, donde se refugió en Cerro Corá, y ahí fue, digamos, repelido por el último ejército de Brasil, en donde pide que se entregue al ejército brasilero, que se le iba a perdonar la vida. Él dice que agarra el escudo de la bandera y se lo come, y dice: muero por mi país. Por eso para nosotros los paraguayos, él es un héroe,
porque murió por sus convicciones y murió por su país. Muchos en Paraguay no lo quieren, pero yo creo que él hizo lo que él creía que estaba bien. Una guerra nunca es bueno, lo sabemos. Él quiso hacer las paces, pero estaba en la mentalidad de Argentina y de Brasil exterminar. Cuando acá Mitre cuando estaba en el gobierno, cuando arrancó la guerra, después lo sucede Sarmiento, Juan Domingo Sarmiento, que acá se lo tiene como un prócer en la Argentina, no como un prócer, como alguien importante, digamos, que hizo muchas cosas por la Argentina, es verdad, pero era muy racista. Él decía que no quede vivo ninguna raza de habla guaraní. Qué paradójico, ¿no? Que cuando él se refugió y murió en Paraguay, ¿no? Ese país que él tanto odiaba, y cuando le mandó la carta a Mitre, dijo que no quede rastro de la raza guaraní, había escrito. Pero bueno, esta es la historia de la triple alianza. Acá Alberti llamó la triple infamia, historiador argentino sincero que hizo una historia. Él se dio cuenta que toda esta guerra solo le convenía a Inglaterra. Los países como Brasil y Argentina sirvieron de títere para borrar del mapa a Paraguay. Pero Paraguay surgió de las cenizas. Le costó muchísimos años recuperarse, porque se cree que había quedado el 5% de hombres, de algunos que por ahí que habían desertado, o hombres grandes, y ahí había salido una ley para el Paraguay que un hombre podía tener 7 mujeres, porque había quedado tanta escasez de hombres en el Paraguay que tenía que volver a poblar. Y si mujeres había mucho, porque las mujeres no iban a la guerra. Quizás murieron también algunos, pero nosotros tenemos el 16 de agosto, el Día del Niño, en donde murieron miles y miles de niños en la batalla de Ascós-Tañú, en esta guerra fratricida en donde se mataron hermanos sudamericanos, y que es una historia muy triste. Para nosotros, que a Paraguay le costó casi un siglo levantar cabeza, pero bueno, ahí está de pie, con la cabeza en alto, porque un 1 de marzo de 1870, el mariscal, el que era el presidente, no manda su ejército, él mismo está luchando, y la estocada final que le dieron los brasileros, él se termina tragando el escudo del Paraguay diciendo: yo muero por mi país. Y uno se tiene que remontar en la historia griega, de la antigüedad griega, para ver a un dirigente así de un país tan valiente como en el caso de Leónidas y los 300 que murieron, él y sus 300, ¿no? Mariscal López no se entrega porque quizás él tenía en su mente, porque si se entregaba, el Paraguay dejaría de existir. Sería repartido por esos 3 países, como en el caso de Brasil, Argentina y Paraguay, de Uruguay. Pero bueno, él sintió en su corazón que no se tenía que entregar y que tenía que morir por su patria, porque si él moría por su patria,
el Paraguay tenía que ser perdonado. Así que bueno, esta es la triste historia de la Triple Alianza y del 1 de marzo de 1870, donde el mariscal López se tragó el escudo de Paraguay diciendo: muero por mi país. Espero que les haya gustado la historia. Un abrazo grande a todos.